Señora, permite que este mensaje llegue a nuestra vida y nos edifique, nos equipe, nos ayude, nos habilite para hacer todo aquello para lo cual envías esta palabra. Que nuestro corazón esté abierto para ser modelado, para ser transformado y que de acá salgamos muy, muy diferentes a cómo llegamos por el poder de tu palabra que transforma nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Bueno, también damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a esta hora, hoy domingo, a la transmisión de la Iglesia de Jesucristo es Amor, o que nos verá también a futuro, posteriormente. Así que hoy tenemos un tema que hemos denominado los elegidos. Los elegidos. A ver. Ponga atención. Ajá. Algunos saben o reconocen esa música de fondo, de intro, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar no de la serie. Sin embargo, para los que no conocen, esta es una serie que tiene ya 3 temporadas, se llama Los Elegidos y habla de la vida de Jesús, pero pone mucho énfasis en los discípulos. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos en torno a Jesús? Si usted no la ha visto, le invito a que la descargue desde su teléfono por la Play Store. Una aplicación se llama Ángel Studios, es totalmente gratuita y allí se encuentra la serie The Chosen o Los Elegidos. Impactante esta serie, hermano. Así que se las recomiendo. Pero vamos a hablar precisamente de ese término, de los elegidos y cómo, los que ya han visto la serie, cómo usted puede identificarse y entender que usted es o puede ser uno de ellos, uno de los elegidos. ¿Y elegidos para qué? De eso vamos a hablar esta mañana. Que el Señor nos ayude. En Mateo, hermano, amigo, que nos visitas, en el Evangelio según San Mateo 22:14, están estas palabras de Jesús. Mateo 22:14. Nos vamos a pasear por varias citas bíblicas. Los que acostumbran a tomar nota, con todo gusto, esto se llama los elegidos, los escogidos. Y bueno, no se pierda de cada detalle. Si usted no trajo papel y lápiz, puede sacar su teléfono, el bloc de notas de su teléfono y anota todo lo que le llame la atención y le parezca importante de este mensaje. Mateo 22:14, el Señor dice, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. La palabra griega que allí se utiliza para escogidos realmente es elegido. ¿Ok? Bien, ok. Los elegidos. Elegido, pero ¿quién elige? ¿Quién selecciona? Yo deseo que ustedes miren a su alrededor. Mírese entre ustedes, miren a su alrededor. ¿Sí? Dese cuenta, hoy vamos a recibir esto como parte de otro entrenamiento. Planificación, esto día
dirigida, no son de las cosas de Dios. ¿Sí? Durante la última semana del mes, nuestra tarea ocurre. Debe hacer usted tarea de traer un amigo vecino que pueda algo así especial como lo que hoy esperamos que Dios. Trajo usted, ¿cuántas personas están a su lado invitadas por usted? Bueno, tiene este mes que comienza, abril, para traer un invitado y que trabaje por él y que ore por él y que le dé compañía, amistad y que le hable del Dios que usted tiene. Amén. Bien, elegidos, gracias por ese amén. Elegidos. ¿De quién? Vamos a ir a Efesios. En Efesios 1, Efesios 1, yo estoy utilizando la versión textual. Efesios 1, 3, Dios. Aquí está. Efesios 1, versículo 3 y 4. Ponga mucha atención porque usted forma parte de este grupo de los elegidos, o formará. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual, según nos escogió. Ahí está el término clave. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Hay una selección desde antes de la fundación del mundo, que fue el mismo Dios quien nos separa, nos aparta. Hay algunas personas que tienen ciertas dificultades para el tema y hay cierta doctrina que se habla de la predestinación. Y más bien quiero hablar en este punto es de la presciencia de Dios, que es lo que el apóstol Pedro también habla en una de sus cartas. Es como cuando usted ve una película y sabe quién es el bueno y quién es el malo. Y están en un ring de boxeo y usted sabe quién es el bueno y quién es el que gana. Y usted dice, yo voy a este que es el que usted sabe que es el que gana. Nadie más la vio, pero usted va por el que ya vio la película que sabe que es el que gana. Así es Dios. Dios escoge a las personas que sabe que van a abrir su corazón en el futuro a Él. Así que Dios siempre es ganador porque conoce el futuro. Dios nos escogió antes de crear el mundo para ser parte de su familia. No que es injusto haciendo a unos a un lado o otros a otros, sino que Él sabe cómo florece un corazón frente al mensaje de salvación, al mensaje de su amor, manifestado en una cruenta cruz ensangrentada donde dio su vida su Hijo. Ese es el mensaje. Esa es la manifestación del amor de Dios. ¿Y cómo respondemos a Él? Bueno, eso es lo que hace que seamos o no elegidos. Así que Dios nos escoge y dice en Él, antes de la fundación de el mundo. Pero hay un propósito. Nos escoge
con un propósito. Quiero mostrarles cuando alguien se lanza a hacer algo aparentemente de Dios, pero que no ha sido escogido ni está respaldado por Dios. Vámonos ahora a Hechos de los Apóstoles. Hechos 19. Hechos 19. Y vamos a buscar el versículo 13. 13. Versículo 13. Ok. Aquí está la historia de 7 personas, de 7 hombres que asumieron un emprendimiento. Así como hoy usted puede decir que hay un emprendimiento no sé, mecánico, de jugos, de hamburguesa, un emprendedor. Estos 7 se fueron a emprender y escogieron nada más y nada menos que el oficio de ser exorcistas ambulantes. Es de estos 7 que vamos a hablar a continuación. Leo la escritura con ustedes, Hechos 19, 13 en adelante. Dice, entonces algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Eso eran las palabras que esos emprendedores frustrados usaban para tratar de hacer lo que ellos creían que Dios les había llamado a hacer, pero ellos no eran escogidos, ellos no eran elegidos. Ellos creían que por su nexo consanguíneo, su nexo familiar, de que su papá era un sacerdote judío, como lo dice el versículo 14, el papá de ellos era un sacerdote judío, o sea, era alguien que estaba en el templo, que oficiaba, que era de los religiosos de la época, y ellos creían que por eso ellos tenían el derecho o de participar haciendo algo como para Dios. Entonces estaban confiándose en sus recursos, en su linaje, en que desde chiquiticos iban a la iglesia, y eso no hace acreedor a nadie de decir que tiene una relación con Dios tipo escogido, tipo elegido para hacer algo de parte de Dios. Esta gente, si usted sigue leyendo conmigo, el versículo 15 dice que el espíritu maligno les respondió diciendo, a Jesús conozco, sé bien quién es Pablo, y le dice, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, el espíritu maligno sabía quién era el Señor. Sabía quién era Pablo, que era un escogido, que era uno de los elegidos, por lo que Dios lo había llamado a hacer y por el trabajo que estaba haciendo Pablo en ese momento, que ya les voy a decir qué era. Pero les pregunta, ¿y ustedes qué clase de autoridad tienen espiritual? Ustedes no son nada. Por más que se crean algo, no son. Y se abalanzó sobre ellos, dice el 16. Abalanzándose sobre ellos el hombre en quien estaba el espíritu maligno, dominó a 2 y se hizo fuerte contra ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire qué batacazo, qué fracaso de alguien que creía ser algo de Dios, tener alguna relación con Dios o algún respaldo de Dios. No había respaldo de Dios. Porque la confianza no se basa en ese caso y que aplicamos hoy, no se basa en que yo tengo un familiar cristiano, yo tengo alguien que va a la iglesia, yo desde chiquitico mi mamá, de nada. Es tu relación con Dios, el respaldo que Dios te da a ti, a ti. Tremendo.
Esto ocurrió en Éfeso, en esa zona de Éfeso. Ahora, les quiero contrastar brevemente, así, ahí mismo en Éfeso. Pablo llegó como unos 2 años y medio antes de que esto ocurriera a esta misma zona. En este mismo párrafo donde estamos leyendo, pero un poco más arriba, dice que Pablo llegó, lo puede leer desde el versículo 1, llegó a Éfeso, consiguió unos discípulos, les habló más claramente acerca del mensaje, ellos fueron bautizados, fueron creyentes allí, puso las manos sobre ellos, estuvo 3 meses en la sinagoga de los judíos, ellos no creyeron su mensaje, se apartó y estuvo 2 años enseñando y Dios usándolo con milagros. 2 años, dice el verso 10 dice, y esto sucedió por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Y el 11 dice, y Dios hacía milagros no comunes por las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban paños o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades se alejaban de ellos. Y los espíritus malignos salían. Allí fue cuando estos 7 quisieron intentar algo así. Pero mira la diferencia cuando alguien no tiene un respaldo de Dios, es un desconocido, y cuando alguien es un elegido por Dios y está haciendo algo que Dios lo respalda. Hay una diferencia allí interesante. Pregunto, una pregunta que voy a hacer ahora a usted, pero no la va a contestar, sino para usted. ¿Cuántos años tienes creyendo como creyente? ¿Cuántos años tú tienes como creyente? ¿Ok? Segunda pregunta. ¿Cuántos años tienes acá en la congregación Iglesia de Jesucristo de Amor? Saca la cuenta. Habrán unos que tienen 50 y pico. Otros tenemos, no sé, unos 24 tengo yo aquí en la iglesia. Habrán otros que tienen menos. ¿Cuántos años tienes aquí? Ajá. Una tercera pregunta. La pregunta final de esta parte y vamos a otra. ¿Cuáles son los frutos que tenemos aquí? Les voy a contrastar esta pregunta con lo que la Biblia nos deja ver de 2 años y 3 meses de trabajo del apóstol Pablo en Éfeso. ¿Sí? ¿Me permiten? El mismo hecho. Estamos ahí en Hechos 19. Estamos ahí, no se mueva. Pero el 17, del versículo 17, ya habíamos leído el 16, estamos ahí mismo. Dice, esto llegó a ser notorio a todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos, lo que pasó con estos 7 locazos. Y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era engrandecido o magnificado, un fruto, ¿sí? Del trabajo de Pablo. Porque claro, la gente se dio cuenta que esos 7 no hacían nada, pero 2 años Dios haciendo milagros a través de Pablo, la gente pudo ver diferencias y el nombre de Dios era magnificado. ¿Estamos magnificando el nombre de Dios en nuestra vida ante la gente? De manera que los impacte. Por eso le dije que hoy era parte de entrenamiento otra vez. Ya tenemos uno, ¿verdad? Ok, seguimos. El 18. Muchos de los que habían creído, muchos creído. Muchos creyeron por el trabajo del apóstol Pablo.
Segundo fruto que debería abundar en nuestra vida. Debemos impactar vidas de manera que la gente crea en el Señor, no que está en cuatro paredes, sino que reina, vive en tu vida, en mi vida, que nos sostiene, que nos bendice, que nos saca de los aprietos, que nos fortalece, que nos sostiene. Ese Dios hay que mostrarlo para que la gente crea en ese Dios, no en una religiosidad. Verso 19 dice, muchos de los que practicaban las artes mágicas, juntando todos los libros que tenían de hechicería y de brujería, los quemaron delante de todos y hecho el cálculo de su costo, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Una plata. ¿Qué podemos ver aquí? De fruto, el arrepentimiento de las personas. Un arrepentimiento genuino que usted ve cuando le acompaña en su vida, dando de su amistad, de su tiempo, de su afecto, de su aprecio, para que aquel que vive y reina en su vida pueda ser mostrado a esa persona que está a su alrededor. Y cuarta cosa que podemos mencionar, dice el versículo 20, así crecía con poder la palabra del Señor y prevalecía. Se extiende el mensaje. Y esas cuatro cosas juntas las podemos ver como un avivamiento. ¿Avivamiento? Interesante, ¿verdad? Muy bien, frutos en nuestra vida, frutos en nuestra iglesia. Avivamiento. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer, como las cuatro cosas que acabamos de leer, que fue resultado del trabajo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era tan humano como nosotros. De hecho, creo que más o menos se traduce como que era albañil su oficio. Maestro de obras, constructor. El apóstol Pablo trabajaba en el día para producir y sustentarse. Y servía en el resto de su tiempo. Y predicaba y enseñaba. Allí también se nos plantea cómo administro mi tiempo. Cumplo mis responsabilidades, pero atiendo las cosas de mi Dios, de quien me tiene, de quien me ama, de quien es mi corazón, mi vida, mi ser. Entonces, ser elegido tiene fruto, resultado. No significa que lo hacemos solo, porque el Señor está en cada paso para ayudarnos y para enseñarnos. No lo hacemos solo. De hecho, por eso también existe la figura de la iglesia, que nos acompañamos, que aprendemos los unos de los otros para avanzar en ese testimonio, en esa vida. Amén. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo de otro hombre escogido o elegido. Vamos a ver ahora el ejemplo del apóstol Pedro en Hechos 10. Estamos repasando alguna lección anterior, pero le estamos dando otro enfoque. Hechos 10. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Hechos 10. Vamos a ver cómo Dios respaldó a este escogido, a este elegido. Hechos 10, 24. Dice el texto, al día siguiente entró en Cesarea, estamos hablando del apóstol Pedro, para que de una vez se monten en esa línea. Y Cornelio había invitado a sus familiares y amigos íntimos y lo estaban esperando. Me pauso. Había un hombre que era
usted sabe, el centurión, un capitán de más o menos 100 efectivos militares, que era Cornelio. Él había tenido tiempo atrás, hace como 4 días de este punto, una visión donde se le presentó un ángel y le decía, haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te va a decir un mensaje de parte de Dios. Mira cómo Dios estaba tratando con la vida de una persona que no guardaba ninguna relación con las cosas de Dios, pues que era un romano, que era parte del imperio romano que azotaba a Israel. Pero este hombre, siendo tratado por Dios, por su Espíritu Santo, se inquietaba y buscaba aprender y escuchaba que los judíos tenían un Dios, al punto que se le presenta un ángel. ¿Por qué hago mención de esto y de él y de este punto? Porque tu oración por ese amigo, por esa amiga, por ese vecino, por esa prima, por ese sobrino, vas a tener un efecto en esa vida y Dios va a comenzar a tratar en ese corazón para prepararlo y esté listo luego para que lleves el mensaje. Cornelio estaba preparado. Mandó a buscar al, al apóstol Pedro, al apóstol Pedro. Y estaba él reunido con sus amigos y sus familiares. ¿A qué te suena eso? ¿Acaso sobre la roca? Estaba alguien de anfitrión en una casa con gente que había invitado. ¿Qué te suena? Casa sobre la roca es lo que hacemos los viernes. Veo que es un entrenamiento. Hay una casa, hay un anfitrión y hay alguien que tiene un mensaje preparado. Y tu vida va a acompañar durante toda la semana a esa persona por la cual estás orando y amando, acompañando, compartiendo tu amistad, tu tiempo por esa persona. Y Dios va a obrar en esa persona, como obró en Cornelio, que se inquietó tanto que mandó a buscar a Pedro y Pedro estaba 3 días de camino. Me voy a detener allí. Para los caballeros, para los caballeros. Escuchen los caballeros. Escuchen esto que les voy a decir. Hace unos días les dejé un texto a los caballeros por el grupo. Y es este. Claro, todos los pueden revisar, claro, por supuesto. Está en Hechos también, pero es el 19 y el 20. Versículos 19 y 20. Pedro estaba 3 días atrás, antes de que pasara esto con Cornelio. Y Pedro tuvo una visión. Muchos saben de esta visión, que no es el caso de estudio ahorita, pero mientras él estaba en ese tiempo de oración y recibiendo de parte de Dios una enseñanza, llegan los enviados por Cornelio y el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo en el versículo 19, pensando Pedro en la visión, el Espíritu dijo, he aquí 3 varones te buscan. Así que levántate, baja y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Este versículo se lo compartí a los caballeros hace unos días, cuando estábamos preparándonos para la actividad que hicimos ayer, porque el Espíritu Santo nos llama a servirle, a prepararnos. Y Él dice, ve sin dudar, porque yo he preparado todo aquello para lo que te estoy llamando, caballero. Eso lo dejo ahí entre comillas.
Volvemos con Pedro que llega a la casa de Cornelio. Está la casa sobre la roca reunida en Hechos 10:24. Ellos se entrevistan. Cornelio piensa que Pedro está tan alto que trata de arrodillarse para adorarlo. Pedro lo levanta y le dice, no vale, yo también soy hombre como tú. Entonces Cornelio le explica por qué razón lo estaba llamando. Y en el 29, vamos a leer el 29, dice, le responde Pedro, por tanto vine sin vacilación al ser llamado. Así que pregunto, ¿por qué causa me llamaste? Le pregunta Pedro a Cornelio. Y le explica lo del ángel que vio Cornelio. Se lo explica, se lo cuenta Cornelio. Y hay toda una gente ahí sentada escuchando. No es que está hablando solo Pedro y Cornelio. Hay una cantidad de familiares y amigos íntimos de Cornelio allí escuchando esta conversación. Entonces el ángel le dijo a Cornelio, envía a Jope, invita a Simón, quien es llamado Pedro, a posa en casa de un Simón curtidor junto al mar. Así que enseguida envié a ti y tú hiciste bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha ordenado. Ellos estaban expectantes. Pedro dice que toma la palabra y comienza a hablarles el mensaje. Voy a leer el mensaje junto con ustedes que Pedro les dio. Lo voy a leer desde acá. Dice, Dios envió palabras desde el 36 a los hijos de Israel proclamando paz por medio de Jesús, quien es Señor de todos. ¿Qué comenzó a hacer Pedro? Comenzó a destacar el nombre de Jesús en su mensaje. Un mensaje cristocéntrico. Ustedes saben la palabra que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es un mensaje que habla de la labor y del ministerio, del trabajo que hizo Jesús, que leemos en los 4 evangelios. Ahí está, ¿verdad? Nosotros, dice Pedro, nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén. Testigos. Mírese esa palabra clave, ¿verdad? Pedro, siendo elegido, una de su labor era testificar. E igual que usted, que es elegido y está llamado a testificar. No con una teología increíble, sino con su experiencia con Dios. Y con lo que usted recibe de la Biblia. No hay enredo ahí. Dice, el versículo 39 dice, a es decir, a Jesús, mataron colgándolo de un madero. Y después dice, a levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos. Más testimonio, más testigo, ¿verdad que sí? Nos mandó, el 42, nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos designado por Dios. Hablando de Jesús. De dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe el perdón de pecados por medio de su nombre. Estaba hablando, yo estoy leyendo lo que Pedro estaba, el mensaje que Pedro estaba dando. Pedro todavía estaba hablando y el versículo 44 lo dice,
Aún estaba hablando Pedro estas palabras cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. El Espíritu Santo cayó sobre esta gente que no tenía nada que ver con la nacionalidad de Israel. Como en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes y comenzaron a hablar en lengua, ¿recuerda? Y aquí ocurrió lo mismo. Pedro lo que hizo fue exponer el mensaje y Dios no lo dejó terminar. Dios no dejó casi que terminara. Ahí iba Pedro ahí poco a poco y Dios hizo explotar la gente, el corazón de esas personas estaban tan preparados que de una vez. Increíble lo que se va a ver en Casa sobre la Roca, en tu casa sobre la roca. Lo que se va a ver ahí va a ser bueno. Créelo, vívelo, piénsalo, trabaja en eso. Poderoso lo que pasó aquí. Los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Uno de los frutos que hablamos del apóstol Pablo, que también magnificaban a Jesús, magnificaban a Dios, los que están en Hechos 17 que leímos al principio. Es increíble cómo Dios hace todo esto. ¿Cómo formas parte, cómo puedes formar parte de ser un elegido? Es una pregunta que plantea aquí la enseñanza. ¿Cómo formar parte para los que piensan que aún no son elegidos, no están dentro de ese grupo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a Efesios, donde estuvimos hace ratico, capítulo 1, pero el versículo 13. Efesios 1, 13. Va a ver usted, va a notar que lo que dice este versículo 13 es lo mismo que experimentaron Cornelio, su familia y sus amigos. Mire lo que dice. Efesios 1:13, ¿lo tiene? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Mira, primera cosa, oír. ¿Pero qué? El mensaje de Dios, la palabra de verdad. Oír el mensaje, lo primero. Segundo, dice, que es el evangelio de vuestra salvación, el mensaje de salvación. Y después, segundo, habiendo creído en él, en ese mensaje. Tercera cosa es el resultado, lo que Dios hace, lo que Dios hizo ahí en Hechos con Cornelio. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué necesitas para ser elegido? Oír el mensaje de Dios para ti y lo estás oyendo. Lo estás oyendo. Ya tienes el 50%. Son dos cosas que necesitas. Oír y lo estás oyendo. Y la segunda cosa que necesitas, ¿qué es? Creerlo. Creerlo. Pero para la segunda cosa, a algunos le es barrera, hay barrera. Pero es sencillo. Es sencillo. Creer. Una noticia maravillosa del amor de Jesucristo por ti. Cómo Él vive y quiere seguir contigo y transformar tu vida. Eso es una buena noticia. Mala cosa es que tú digas, wow, hay malas noticias, no quiero creer eso. Pero una buena noticia provoca recibir una buena noticia todos los días, pero hay una buena noticia de Dios para ti todos los días. Porque cada día Dios está ahí amándote. Y lo que tú necesitas es creer. Más, nada más. Ahí no hay otro requisito. Dice que
Cuando eres sellado por el Espíritu Santo, significa que ese Espíritu Santo que estuvo sobre los israelitas, los creyentes, los 120 que estaban reunidos en la casa, que recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lengua, los que estaban con Cornelio, que eran unos romanos, es el mismo Espíritu Santo que está disponible para ti hoy, que viene a tu vida y te sella más fuerte, más firme que un tatuaje sobre la piel. Es un sello que yo creo que es más fuerte que el que le ponen, bueno, sí, es más fuerte que el que le ponen al ganado, el sello, el hierro que le ponen al ganado. Este es más fuerte, el sello del Espíritu Santo es más fuerte, porque donde quiera que tú vayas, ese sello es imborrable y es lo que en el mundo espiritual se destaca y todos ven que tú eres elegido, que tú eres escogido, que tú eres de Dios. Y ese es el deleite y el disfrute de formar parte de la familia de Dios. Qué bueno. Pero ¿qué te falta? Creerlo, porque ya estás recibiendo el mensaje de salvación que Pedro también les compartió a aquellos discípulos. Eso es cómo formar parte. Diría el mexicano, ¿cómo la ves? Sencillo, sencillo. El evangelio no es nada complicado. Dios nos la pone fácil. A él le costó la cruz. A nosotros nos llama es a creer y a mantenernos creyendo día tras día, cada día. Vamos a mirar para finalizar. ¿Para qué? El propósito final de ¿para qué soy elegido, soy escogido? Primera carta del mismo apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Este Pedro que estaba con Cornelio, es el mismo. O sea que su experiencia con Dios, inspirado por el Espíritu Santo, hizo que primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mira qué bonito. Mira a dónde Dios te está llamando. Dice, ¿lo tiene ya? Ok. Dice, pero vosotros sois, mira, linaje escogido. Ahí está la palabra otra vez. Linaje escogido o elegido. ¿Ah? Después dice, sacerdocio real, de la realeza. Mira los niveles que Dios te está llamando a vivir, a tener, a recibir de su parte. Linaje escogido de lo mejor. Real sacerdocio. Nación santa. ¡Wow! No es que una nacionalidad cualquiera de cualquier país. Nacionalidad santa. Y después dice, a ver, pueblo, aquí en esta Biblia textual dice, pueblo por posesión o comprado. ¿Comprado cómo? ¿Con qué se pagó esa compra? ¿De quién? Con la sangre de Jesús en la cruz. Porque usted sabe que le digo algo que no está aquí, pero se lo voy a decir. No había moneda ni piedra preciosa que valga lo que vale tu alma, tu vida. No existe sobre el mundo alguna posesión física, financiera, ni criptoactivo
que valga lo que vales tú. Te lo pongo así. Dios guarde, un caso hipotético, un secuestro de un hijo, un secuestro de un hermano, de tu papá, de tu mamá, y piden una millonada. No sé, póngale, no sé. Dígame si usted no va a trabajar y a luchar para conseguir lo que piden para lograr tener de regreso a su ser querido. Lo que sea. Me quedo en la calle. Que Dios nos guarde. Por tener de regreso. Dios, no había nada que valiera lo que vale tu alma. Y Dios se despojó de lo más valioso que fue su hijo, al cual envió a morir en una cruz para que con la misma sangre de Dios derramada se pagara tu rescate, se comprara tu alma. ¿Qué tan difícil de creer es eso? Es una realidad. Eso no es nada complejo de creerlo. A veces es que tenemos en nuestra mente algunos paradigmas, algunas predisposiciones, pero el mensaje es ese. Te compro un pueblo por posesión o adquirido, pagado con sangre. ¿Para qué? Sigue diciendo el verso, para que proclamemos, aquí en esta versión dice las proezas, que ¿cómo dice la Reina Valera? Para que proclamemos las virtudes, creo que dice, ¿verdad? Anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hace tiempo, hace unos minutos atrás, desde acá se hablaba de lo que era la luz y las tinieblas. ¿Qué tan difícil es creer si ya tienen la mitad del terreno ganado con escuchar el mensaje? ¿Qué te cuesta es decirle a Dios, sí, aquí estoy, aquí estoy? Así que si hay alguien en esta mañana que quiere decirle al Señor, aquí estoy, yo creo, lo puede hacer. Puede levantar su mano y decirle yo quiero decirte que sí, en mi corazón. Yo entrego mi vida. Si hay alguien aquí que lo que le falta es creer, levante su mano y diga yo creo. Amén. Si hay alguien que nos está viendo la transmisión que lo que necesita es creer, aquí está el mensaje. Y quiero invitar a que oremos para que tú puedas decirle a Él que sí le crees y que te haga formar parte de ese grupo de elegidos, de escogidos. Cierra tus ojos de allí donde estás y elevemos una oración juntos. Y tú le vas a hablar al Señor. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, perdona que he vivido lejos de ti muchos años. Perdona que no he creído en tu mensaje de amor, sencillo, pero sacrificado. Yo abro mi vida, mi corazón, mi alma, y te invito a que entres en mi vida. Te confieso como el Señor de mi ser, como el Señor de mi vida, y creo que te levantaste de entre los muertos
y que reinas, Señor. Perdona mis fallas. Recibe mi alma. Recíbeme en tu reino. Me entrego para ser un elegido tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, alguno que está acá ha hecho esta oración y quiere al final conversar un poco, con todo gusto. Y si has hecho una oración desde la transmisión, puedes escribirnos para entrar en contacto contigo también y poder ayudarte en tu caminar cristiano. Hermanos, Dios les guarde.